Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. China y Estados Unidos, las dos principales economías del mundo, concluyeron con acuerdo preliminar una nueva ronda de negociaciones celebrada en Londres. El presidente Donald Trump informó sobre aranceles del 55% a Beijing como parte del pacto y China mantendrá un 10% de tarifas a la Unión Americana. Entró en vigor el toque de queda de emergencia en el centro de la ciudad de Los Ángeles por las protestas contra las redadas a migrantes y el despliegue de agentes federales. Ante la extensión de las manifestaciones a otros estados, Texas informó que desplegará a la Guardia Nacional para mantener el orden. Ya son más de 55,000 los muertos en la franja de Gaza por la ofensiva israelí. En esta jornada, al menos 57 personas murieron por disparos israelíes en centros de distribución de ayuda, según el Ministerio de Salud gazatí. Mientras tanto, el Parlamento israelí vota hoy sobre el proyecto de ley que busca disolverlo. Iniciamos hablando de la guerra comercial desatada por la administración Trump. China y Estados Unidos concluyeron con acuerdo preliminar una nueva ronda de negociaciones celebrada durante 2 días en Londres. El presidente Donald Trump adelantó parte de lo pactado e informó que Washington impondrá aranceles del 55% sobre los productos chinos y Beijing mantendrá un 10% a la Unión Americana. El gigante asiático suministraría además tierras raras en un acuerdo que está todavía sujeto a aprobación final. Y nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, nos explicó previamente el contexto en el que se dieron las negociaciones y se alcanzaron así acuerdos entre las dos principales economías del mundo. Han sido necesarios 6 altos cargos, una veintena de horas de negociaciones y un palacete londinense para que Estados Unidos y China acordaran que sigue vigente lo pactado el mes pasado. A medianoche anunciaban sus representantes un marco para implementar el consenso alcanzado en Ginebra tan pronto sus presidentes Donald Trump y Xi Jinping den el visto bueno. Del Reino Unido se van sin comunicado conjunto ni acuerdos tangibles, apenas con el compromiso de dejar de intercambiar puñetazos. Ni siquiera este marco elemental ha sido fácil. Fuentes estadounidenses han descrito negociaciones tensas y a punto de quebrarse en varias ocasiones. No ha sobrado entusiasmo en el comunicado chino. La agencia oficial Xinhua habla de un principio de acuerdo tras unas conversaciones profesionales, racionales, profundas y sinceras. En Londres bastaba con arreglar lo más urgente, parece que se ha arreglado. Es el flujo de tierras raras chinas y algunos productos tecnológicos estadounidenses que los negociadores de la Casa Blanca esperan que se reanude de forma inmediata y simultánea. El resto, expresaron en la víspera, puede esperar. Y es que fue la escasez de tierras raras que ponía en peligro a la industria automovilística y armamentística estadounidense la que forzó a Trump a llamar al que define como su amigo y pactar esta reunión después de que los acuerdos de Ginebra quedaran arruinados. No hay ningún júbilo estos días en la prensa china que sirve de altavoz gubernamental. El China Daily aclaraba que no habrá sintonía sin igualdad, respeto y beneficios mutuos y pedía a Washington que mostrara una buena fe genuina, sinceridad y acciones concretas tras tanta palabrería. El medio aconsejaba a Trump entender que su estrategia de palo y zanahoria puede servir para arrodillar a otros países, pero no a China. Y seguimos con información de Estados Unidos. Entró en vigor el toque de queda de emergencia nocturno en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Fue decretado por la alcaldesa Karen Bass en respuesta al aumento de tensiones durante las masivas protestas desatadas en los últimos días por las redadas contra migrantes y también el despliegue de cientos de agentes de la Guardia Nacional y Marines. El descontento tanto de ciudadanos estadounidenses como de residentes y extranjeros ahora se propagó a otras ciudades clave ante la extensión de las manifestaciones. Texas informó así que desplegará a la Guardia Nacional para mantener el orden. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. Lo que empezó como un estallido social en Los Ángeles contra las masivas redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, se ha extendido a otras ciudades santuario en Estados Unidos. Las calles de ciudades como Chicago, que cuenta con políticas locales que protegen a los inmigrantes indocumentados, también se colmaron de manifestantes, a pesar de la represión policial y de la hostilidad de residentes locales, como el conductor de este auto que aceleró a través de los manifestantes.
En Atlanta, el canto es unísono entre la comunidad inmigrante y los nacidos en Estados Unidos. Podría empeorar si no salimos a luchar, si no demostramos que estamos dispuestos a defender nuestros derechos amparados por la primera enmienda, los derechos de los inmigrantes, el derecho de las personas a trabajar, a vivir y a construir una vida para sus familias aquí. Soy hija de inmigrantes y sé lo que le costó a mis padres venir a este país en busca de una vida mejor. Y lo mucho que trabajaron para estar aquí. Sé que se habla mucho de por qué la gente lleva más de 25 años aquí sin visas ni papeles. Y creo que la gente no entiende realmente lo difícil que es ese proceso. En Washington, D.C., cientos de personas también se juntaron para rechazar las políticas migratorias de la Casa Blanca. Trump se ha comprometido a deportar a un número récord de personas que se encuentran en el país de forma irregular y a cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, estableciendo para la Agencia de Control Fronterizo ICE una meta diaria de arrestar al menos a 3,000 migrantes. Ahora hablamos de la guerra en la Franja de Gaza, nueva jornada de asesinatos en el enclave palestino cerca de los centros de distribución de ayuda humanitaria. Según el Ministerio de Salud gazatí, al menos 57 personas murieron por disparos israelíes cuando intentaban acceder a los alimentos y a los insumos. Las muertes por disparos de Israel también fueron reportadas en otros puntos del territorio. Además, fuentes sanitarias actualizaron la cifra general de muertos, que asciende ya a más de 55,000 personas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre del 2023. Entre tanto, en Israel, hoy el gobierno se enfrenta a una prueba en el Parlamento que vota una ley con la que la oposición busca disolver la Knesset. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena, nos informó previamente al respecto. Sí, este proyecto de ley ha sido confirmado hoy por los líderes de la oposición que indicaron que lo van a someter a votación en la jornada de hoy y que han retirado todos los otros proyectos opositores de la agenda para dar prioridad a este proyecto. Se trata de una votación preliminar y en caso de ser aprobada necesitará otras 3 aprobaciones. Es un proceso que puede tomar varias semanas hasta llegar a una eventual disolución del Parlamento israelí, la Knesset, y la convocatoria a elecciones anticipadas. Para avanzar, la oposición necesita que los 2 partidos ultraortodoxos que forman parte de la coalición gobernante apoyen este proyecto, porque caso contrario no tiene los votos suficientes para aprobarlos. En los días previos, estos 2 partidos, Judaísmo Unido por la Torá y Shas, habían dicho que iban a apoyar esta normativa luego de que durante varias semanas y consideraran que se haya vencido el plazo de negociación con el primer ministro Benjamin Netanyahu para conseguir un nuevo proyecto de ley que mantenga la exención del servicio militar para los judíos ultraortodoxos, que es un proyecto, que es un beneficio que la oposición viene pidiendo que se reduzca o que se quite, y que también incluso dentro de la coalición de Netanyahu los sectores más nacionalistas y otros, y dentro incluso de las filas del Likud de Netanyahu piden que se reduzca el número de mejor dicho, que se incremente el número de ultraortodoxos que son llamados a servir. Aunque se preveía o se prevé, o mejor dicho, se venía anticipando que estos 2 partidos ultraortodoxos van a apoyar la disolución de la Knesset, los medios israelíes han reportado que en las últimas horas el partido Shas ha continuado con esfuerzos para llegar a algún tipo de entendimiento y posponer la votación, mientras que también se han reportado negociaciones de último minuto por parte de funcionarios del gobierno de Netanyahu con el partido Shas para garantizar que no apoyen la disolución del Parlamento. En otro frente de guerra, al menos 3 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en un nuevo ataque ruso con drones en Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Las explosiones alcanzaron 2 zonas residenciales en donde resultaron destruidos apartamentos, casas, parques, zonas de transporte público y áreas industriales. En tanto, Kiev anunció que el Kremlin finalmente devolvió este miércoles 1.212 cuerpos de soldados ucranianos después de que ayer se efectuara un nuevo canje de prisioneros entre ambos países en conflicto. En tanto, los diálogos entre Estados Unidos y Rusia para buscar restaurar las relaciones y lograr un acercamiento bilateral se trasladarán en un futuro próximo de Estambul a Moscú y, sin embargo, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no se espera lograr resultados muy pronto. Escuchemos. Como pueden ver, el diálogo continúa.
Lo llevan a cabo los departamentos diplomáticos como parte de los entendimientos alcanzados entre el presidente Putin y el presidente Trump. Digamos que existen muchos obstáculos en relaciones bilaterales. Por supuesto, difícilmente podemos esperar resultados rápidos. Pero este es precisamente el tipo de trabajo complejo y gradual que ha comenzado y continuará. Vamos a Francia. Emmanuel Macron intentará prohibir las redes sociales para los menores de 15 años. El presidente francés asegura que las redes son un factor influyente en la violencia juvenil, al tiempo que la Comisión Europea indica que estas prohibiciones son responsabilidad de cada Estado miembro. El tema está sobre la mesa, recordemos, tras el apuñalamiento en Francia de un ayudante escolar por parte de un alumno. El informe es de Aitor Chavarri. Las redes sociales en el centro de las discusiones en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que impulsaría una regulación de la Unión Europea con la que buscará prohibir las redes sociales para los niños menores de 15 años. Una iniciativa que impulsa desde el apuñalamiento fatal en una escuela en el este de Francia. Macron aseguró que las redes sociales son un factor importante en la violencia juvenil. Estoy a favor de prohibir el uso de redes sociales para menores de 15 años y podemos hacerlo porque todas estas plataformas tienen la posibilidad, mediante reconocimiento facial o credenciales, de verificar la edad. Por su parte, desde la Comisión Europea, advierten que no entra dentro de sus planes una prohibición de las redes sociales para nadie. Indican que esta es una decisión que debe tomar cada Estado miembro. Por supuesto, tomamos nota del anuncio realizado ayer por el presidente francés Emmanuel Macron. Ahora bien, seamos claros, y lo hemos dicho varias veces desde el podio, que una nueva prohibición generalizada de las redes sociales no es lo que está haciendo la Comisión, no es a donde nos dirigimos. Los comentarios de Macron se producen en medio de una ola de medidas en países de todo el mundo destinados a frenar el uso de las redes sociales entre los niños. El año pasado, Australia aprobó la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años después de un debate público, estableciendo un punto de referencia para todo el mundo. En Irlanda del Norte, en la pequeña localidad de Ballymena, cientos de manifestantes enmascarados atacaron a la policía e incendiaron viviendas. Las autoridades aseguraron que los ataques fueron motivados por razones raciales tras la detención de 2 adolescentes acusados de agredir sexualmente a una niña. Más detalles en este informe. La policía los calificó como ataques racistas. Estos violentos enfrentamientos perpetrados en la localidad de Ballymena, en Irlanda del Norte, se llevaron a cabo por segunda noche consecutiva. Vehículos incendiados, casas saqueadas. La policía está luchando para hacer frente a la violencia de los manifestantes. Quienes protestaron se dirigieron en particular a los residentes de origen extranjero, quienes terminaron aterrorizados por la magnitud de los acontecimientos. Llevo 9 años viviendo en este país. Nunca he tenido problemas. Tenemos trabajo, pagamos impuestos. Nunca pasó nada. Era tranquilo, era perfecto para nosotros. Los disturbios sucedieron luego de que 2 adolescentes fueran acusados de intentar violar a una joven de 14 años el pasado fin de semana. Los jóvenes hablaron con las autoridades a través de un intérprete rumano. Esta violencia tenía una clara motivación racial y estaba dirigida contra una comunidad étnica minoritaria y contra la policía. Fueron actos racistas pura y simplemente, y cualquier intento de justificarlos o explicarlos de cualquier otra manera está fuera de lugar. Al intensificarse los enfrentamientos entre la policía y estos enmascarados, 15 policías resultaron heridos, algunos de ellos se encuentran hospitalizados. También se registraron disturbios en Belfast, capital de Irlanda del Norte. Y finalizamos en Colombia. Hay un nuevo parte médico del aspirante presidencial Miguel Uribe, baleado el pasado fin de semana en la capital Bogotá. La Fundación Santa Fe reportó que Uribe Turbay muestra indicios de mejoría neurológica, aunque reiteran que el político continúa en estado crítico. Se trata del primer informe positivo sobre la salud del senador opositor de 39 años, después de 5 días del atentado cometido en su contra. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.